casa. Hola chicas y chicos, gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy Mario y ella, Brigitte. Y este programa está dirigido a la Promo 2021. Gracias, Junior y Stephanie. Hola chicas y chicos de la Promo 2020. ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos a través de nuestro cuerpo. Primero, las palmas. Palmas abiertas. Muy bien. Compacto. Palmas cerradas. Ahora, palmas inversas. ¡Ajá! También vamos a utilizar chasquidos. Bien, pisadas. Ajá, percutamos también nuestro muslo. Pecho. Antebrazos. Por aparte, adentro también. ¿Listos? Ahora vamos a empezar con toda la secuencia. Secuencia 1, vamos a extender de esta forma los brazos. Y vamos a pisar 2 veces el pie izquierdo. Piso, piso y voy a hacer una palma por debajo de mi pierna derecha. Cambio, pierna izquierda. Y ahora voy a hacer una palma cerrada, 2 pisadas, palma cerrada, 2 pisadas. ¿Estamos? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma, cerrado, boom, boom, cerrado, boom, boom. ¡Jaja! Bien, segunda secuencia. Vamos a utilizar los antebrazos. Pego afuera, chasquido, otra vez. Pego afuera, chasquido. Luego, pego afuera, adentro, afuera, cierro, chasquido. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Cha, ti, bien. Tercera y última secuencia. Súper fácil. 2 pisadas y voy a pegar el talón cruzado. De esta manera. Regreso. 2 pisadas. Pego cruzado. Luego 3 pisadas. 1, 2, 3. 3 en el muslo. 1, 2, 3. Y 3 en el pecho. 1, 2, 3. Y cierro con una palma. Bien, ¿listos? 1, 2, 3. Va. Boom, boom, ¿qué? Boom, boom, ¿qué? Y tototón, boom, boom, boom. Toda la secuencia. ¿Lo tienes? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma. Cierro, cum, cum. Cierro, cum, cum. Chi, ¿qué? Y vaya. ¡Ja! Increíble. Lo han hecho genial. ¿Vieron? Podemos crear diferentes ritmos con todo nuestro cuerpo. Ahora te reto a crear tu propia secuencia rítmica. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Estudiar a distancia es una experiencia nueva para niños, niñas y adolescentes, sobre todo en estas circunstancias. Por eso es fundamental que hoy los acompañemos más que nunca. Trátalos con mucho cariño y paciencia. Reconoce sus avances y recuérdales que el esfuerzo es la clave para mejorar. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. ¿Qué pasa, Brigitte? ¿Todo bien? Luego de todo lo que hemos visto durante la semana, me he quedado pensando en lo importante que es hacer un voto informado y en el gran número de personas que decide su voto a última hora. Ay, es cierto. Eso no ayuda a tomar la mejor elección de nuestras y nuestros representantes. Exacto. Pero con nuestra carta a los electores, creo que podemos ayudar a que eso mejore. ¿Quieres saber qué aprenderemos hoy? Conoceremos la estructura de una carta argumentativa. ¡Chévere! Aunque, ¿qué es realmente una carta? Ay, no te pases. ¿Nunca has visto una carta? Estimado Mario, yo soy una carta. ¿Saludos? La carta. ¡Qué buena! ¡Qué gracioso! Obvio que sé lo que es una carta. Lo que quería decir es que no conozco la definición exacta. ¿Tú sí estás segura de que esto es una carta? Claro. ¿Tú no? Podría ser un simple mensaje. Ya me hiciste dudar. Uy, tenemos compañía. ¿Qué tal?
Ay, estoy un poco nerviosa. Para mí una carta es un documento físico o digital que contiene un mensaje formal y tiene partes establecidas, como por ejemplo puede tener una fecha, un saludo o una firma. ¿Y para ti? Estas son cartas que se enviaban mis padres cuando eran enamorados. Me dejaron leer algunas de ellas y puedo asegurarles que no hay ni un solo argumento en ellas. Solo frases tipo te extraño, nos vemos el fin de semana o cuando vamos al cine. Lo que me llega a pensar que una carta no tiene que ser formal ni contener argumento. Necesariamente basta con que transmita un mensaje y esté dirigida a un destinatario en concreto, ya sea persona o institución. Los dos han dicho cosas muy interesantes. Que es un documento, es decir, es escrito. Que puede ser físico o digital. Que contiene un mensaje. Que tiene partes establecidas. Que está dirigida a un destinatario, ya sea una persona o institución, y que no tiene que tener argumentos necesariamente, lo que significa que existen distintos tipos de cartas. Lo único en lo que no estamos seguros es que si la carta tiene que ser o no formal. Ahora que lo pienso bien, no necesariamente, ya que las cartas de amor no tienen absolutamente nada de formal y son cartas. Así que quitaría la frase que dice tienen partes establecidas, ya que las cartas informales son flexibles. ¡Listo! ¿Qué les parece si vemos la definición para comprobar si estamos en lo cierto? Me parece muy bien. Una carta es un documento que un individuo dirige a otro con el propósito de comunicarle algo. Esta forma de comunicación escrita también puede hacerse entre un individuo o una entidad, o entre dos entidades. En cualquier caso, la carta que se envía tiene un carácter privado. En el sentido de que el remitente da a conocer su contenido a un destinatario concreto. Estábamos súper cerca. Muchas gracias, lo hicieron excelente. Cuídense mucho. Veamos entonces, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? Una carta es un documento. No tiene un destinatario. Tiene el propósito de comunicar algo. Es de carácter privado. La opción 2 es la incorrecta, pues dice, la carta no tiene un destinatario. Y como hemos visto, la carta sí tiene un destinatario, ya sea una persona o una institución. Bueno, ya sabemos lo que es una carta. Ahora nos falta conocer qué es una carta argumentativa y cuáles son sus partes. Creo que ha llegado el momento de llamar a la profesora. Hola, profesora. Buenos días, Mario. Hola, Brigitte. Y hola a toda la promo 2021 que nos está viendo. Antes que nada, quiero felicitar a los estudiantes que acertaron con la definición de la carta. Incluso fueron más allá mencionando que existen diferentes tipos de carta. Sí, lo máximo. Hoy nos vamos a centrar en el análisis de una carta argumentativa. Esa es una carta que contiene argumentos. Así es. Una carta que no solo tiene la intención de comunicar un mensaje, sino la de persuadir al destinatario. Eso es importante. Tiene el objetivo de persuadir. Para nuestro análisis utilizaremos una carta abierta como ejemplo. ¿Qué es una carta abierta? Este tipo de carta que tiene la particularidad de que se publica o divulga en los medios de comunicación. Es comparable a un artículo de opinión, en el sentido que el autor expresa y sustenta su punto de vista sobre algún tema en común. Ah, como la carta abierta a las niñas y niños del mundo que UNICEF publicó hace un tiempo. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a analizar la estructura de una carta abierta publicada por el Banco Mundial en 2018, titulada Carta Abierta al Mundo. Debemos preocuparnos por el capital humano. ¿Comenzamos? ¡Manos a la obra! ¿Quién me ayuda con la lectura? Promotores del capital humano, nos hemos unido para enviar este urgente mensaje. Si queremos un mundo mejor, estable, más próspero y más equitativo, en el que las personas alcancen su potencial, los países deben comenzar hoy mismo a invertir de manera más eficaz en su población.
Durante la última generación se lograron enormes avances. Nunca en la historia una proporción tan grande de personas había podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo o vivir tantos años. Pero estos mismos avances y el hecho de que el cambio es posible hacen que el status quo actual resulte aún más injustificable. ¿Qué tenemos aquí? Las y los autores están mencionando el propósito de su carta. Así es. ¿En qué frase lo notamos? Cuando dicen, si queremos un mundo mejor, los países deben comenzar hoy mismo a invertir de manera más eficaz en su población. Es decir, su propósito es convencer a los países de invertir en su población. Bien, pero no solo menciona su propósito. ¿Qué más hacen las y los autores en su primer párrafo? Me parece que contextualizan la situación. ¿Cómo así? Lo hacen al hablar de los enormes avances que se lograron durante la última generación. ¡Claro! Están describiendo la realidad. Dicen, nunca en la historia una proporción tan grande de personas ha podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo o vivir tantos años. Así es. Por otro lado, también observamos el título de la carta, la fecha de la publicación y el destinatario. ¿A quiénes está dirigida la carta? A los promotores del capital humano. ¿Y quiénes son ellos? Iba a preguntar lo mismo. En ese caso, serían los líderes del mundo. ¿Cuál dirían que es el primer elemento de la estructura de una carta argumentativa? Brigitte. La presentación. Bien, la presentación consiste en hacer alusión al tema y señalar el propósito de la carta. Como podemos ver en el ejemplo que estamos revisando, la presentación tiene título y fecha, destinatario, propósito y además contextualiza la situación. Continuemos con el cuerpo de la carta, que es donde se presentan los argumentos. Me toca a mí. Nuestro temor es que una generación entera no cuente con los medios necesarios para alcanzar todo su potencial y competir en la economía del futuro. La naturaleza del trabajo está cambiando rápidamente en todo el mundo, al igual que la demanda de habilidades de alto nivel. Aún así, hoy en día, 500 millones de jóvenes de países en desarrollo están subempleados o tienen trabajos precarios. Si los jóvenes no tienen las oportunidades de hacer realidad sus aspiraciones, corremos el riesgo de que aumenten las situaciones de fragilidad y conflicto en todo el mundo, lo que generaría costos económicos incalculables. Es hora de reconocer que invertir en las personas es invertir en el crecimiento inclusivo. Con cada año adicional de escolarización, los ingresos de las personas aumentan entre un 8% y un 10%. En algunos lugares, el rendimiento llega al 22%. La mediana de la relación costo-beneficio correspondiente a las intervenciones que reduce el retraso del crecimiento en los primeros 24 meses de vida equivale a $18 de beneficio por cada dólar gastado. Si los ingresos fueran equitativos desde el punto de vista del género, la riqueza en términos de capital humano podría incrementarse en 21,7% a nivel mundial. ¿Cuántos argumentos encontramos aquí? Vamos a leerlo nuevamente mientras nos vamos a un corte comercial. Sí, ya regresamos. Estudiar a distancia es una experiencia nueva para nosotros. No es fácil adaptarnos a nuevas formas de aprender, sobre todo en estas circunstancias. Por eso, tenemos que reconocer las dificultades que tenemos y comunicarlas a nuestra familia y profesores para que nos brinden apoyo y orientación. Sigamos aprendiendo en casa. El reto de aprender en casa es organizar nuestro tiempo de estudio, sin dejar de ayudar en las labores de la casa y tener tiempo para distraernos. Por eso te recomiendo armar un horario flexible que puedas ajustar cuando sea necesario. Valora tu autonomía y responsabilidad y ante cualquier dificultad habla con tu familia o profesores. Sigamos aprendiendo en casa.
estamos de regreso. Si recién nos sintonizas, te cuento que estamos conociendo las partes de una carta argumentativa, con un ejemplo de carta abierta, es decir, una carta que no solo tiene como objetivo transmitir un mensaje, sino que persuadir al destinatario y que en este caso fue publicada. Para ello, estamos analizando una carta abierta del Banco Mundial titulada Carta Abierta al Mundo. Debemos preocuparnos por el capital humano. En el bloque anterior, la profesora nos preguntó, ¿cuántos argumentos hay en el segundo párrafo? ¿Nos ayudas a identificarlos? Me parece que el primer argumento para invertir en la población es que el subempleo limita las aspiraciones y proyectos de vida, lo que acentuaría la precariedad económica. ¡Es correcto! En el siguiente párrafo, se busca persuadir mencionando que cada año adicional de escolarización, los ingresos de las personas aumentarían entre un 8% y un 10%. Otro argumento es que la relación costo-beneficio correspondiente a las intervenciones que reducen el retraso del crecimiento en los primeros 24 meses de vida equivale a $18 de beneficio por cada dólar gastado. El cuarto es que si los ingresos fueran equitativos desde el punto de vista del género, la riqueza en términos de capital humano podría incrementarse un 21,7% a nivel mundial. Totalmente de acuerdo. ¿Seguimos? El mensaje para los países, las economías, los líderes y los ciudadanos comprometidos de nuestro mundo interconectado es claro. Si hoy mismo no trabajamos para que se realicen inversiones más eficaces y estratégicas en las personas, los países y las economías pagarán un precio muy alto más adelante. Hay sólidas evidencias de que con un gran impulso se pueden lograr avances rápidamente. Podemos aprovechar las enseñanzas de Malawi, donde en apenas unos pocos años la tasa de retraso del crecimiento ha disminuido 10 puntos porcentuales hasta ubicarse en un 37%. O las de Vietnam, donde los resultados del aprendizaje mejoraron aceleradamente en la lectura, matemáticas y ciencias. En ambos casos, el éxito se logró gracias al liderazgo focalizado, el compromiso de las partes interesadas y la aplicación de enfoques gubernamentales integrados. Veamos, ¿cuál es el argumento principal de cada párrafo? En el primero, que es necesario invertir para no lamentarlo en el futuro cercano. Este es un mensaje más que nada persuasivo. No nos ofrece mayor información, más bien está apelando a la emoción del destinatario. Como cuando mi mamá me decía, si sacas malas notas, tú asumirás las consecuencias. Uy, me quedaba en una pieza. Algo por el estilo. Y en el siguiente párrafo, Mario... El argumento ahí es que hay sólidas evidencias de que se pueden lograr avances rápidamente. Así es. Y a diferencia del párrafo anterior, aquí el argumento se hace sólido al presentar dos antecedentes en Malawi y Vietnam. El hecho de dar ejemplos demuestra que su propuesta es viable. Bien, hasta aquí las y los autores han mencionado las razones por las cuales se debe invertir en la población. Hemos visto el desarrollo del cuerpo, el mismo que contiene los argumentos. Ahora viene la tercera parte de la carta, el cierre. Esperamos que el proyecto de capital humano y el nuevo índice de capital humano, que vincula los resultados en ese ámbito con la productividad futura, impulse la adopción de medidas concretas y nos permita posicionarnos de manera más firme en el camino que conduce al logro de los objetivos de desarrollo sostenible previstos para 2030. Por lo que veo, en el cierre se presentan las conclusiones, o se hace énfasis a la intención del autor. Efectivamente. ¿Y así termina la carta? No, falta la despedida, que es una siguiente parte. ¿Las lees tú? ¡Claro! Los invitamos a acompañarnos mientras instamos a realizar más y mejores inversiones en las personas. De este modo, podemos transformar el futuro de las naciones, las familias y las generaciones cuyos sueños solo se equiparan con la voluntad que tienen de convertirlos en realidad. En este caso, se despiden haciendo una invitación. Realizar más y mejores inversiones para transformar el futuro de las naciones, las familias y las generaciones. Claro, se están despidiendo dejando un reto: convertir la voluntad de la población en una realidad. Finalmente, en la despedida están los nombres o firmas de las y los autores. Es decir, en el cierre encontramos la conclusión, despedida y firmas.
¿Y qué les pareció la carta? ¿Sienten que cumplió su objetivo? A mí me convenció. Pero claro, yo no soy un líder mundial. Aunque podría llegar a serlo. Así es. Todas y todos podemos llegar a hacerlo si nos lo proponemos. Veamos qué piensan las chicas y chicos de quinto de secundaria. ¡Hola! ¿Cuál fue el argumento que te resonó más? El argumento que más me resonó fue el segundo, en el que relaciona la escolarización con la economía, que es un punto de interés del Banco Mundial. Porque la educación es una problemática todavía presente en muchos países alrededor del mundo y que considero debería recibir atención inmediata porque debería ser parte esencial de la vida de todos. ¿Y tú qué piensas? En mi opinión, la carta es un elemento comunicativo muy importante, pues permite dirigirnos a una persona de manera formal. Es importante que la carta tenga argumentos sólidos que logren persuadir al destinatario y cumplan con su propósito. Gracias. Profesora, también nos han llegado un par de preguntas. ¿Nos ayuda a responderlas? ¡Claro! Un estudiante quiere saber cómo se diferencia una carta abierta de un artículo de opinión. Ambas ofrecen un punto de vista, se fundamentan en razones sólidas, sin embargo, difieren en su formalidad o estructura. La carta, además, siempre está dirigida a un destinatario y el artículo de opinión no tiene un destinatario específico. Muchas gracias, profesora. Nos han quedado clarísimas las partes de una carta abierta o argumentativa. Nada que agradecer. Que tengan un lindo fin de semana y fructífero año escolar. Hasta la próxima. ¿Hacemos un breve repaso de lo aprendido en el programa? Eso pensé. La carta abierta o argumentativa tiene 4 partes. Presentación. Aquí se presenta el tema principal, se contextualiza y se señala el propósito de una manera clara y concisa. El cuerpo. Es donde se desarrollan las razones o argumentos, puntos de vista y reflexiones de manera coherente. El cierre. Es la conclusión final y donde se enfatiza el propósito de la carta. Y la despedida. Que es una invitación al destinatario a reflexionar y tener una decisión final. Y hablando de cierre, hemos llegado al final del programa. Hoy hemos visto que la carta abierta es argumentativa y tiene el propósito de persuadir a su destinatario. ¿Y esto? ¿Y entonces ya soy una carta abierta? A ver, no es una carta abierta porque le faltan argumentos. Pero de que es un intento de carta, lo es. ¿Sí? Nos vemos para terminar de conocer cómo elaborar nuestra carta abierta a los electores del Perú. ¡Chao! ¡Chao! Estos días son una gran oportunidad para compartir momentos en familia y fortalecer nuestras relaciones. Por ejemplo, establece un horario para acompañar las clases a distancia de tus hijas e hijos y para pasar tiempo juntos, jugando, leyendo o conversando. Pregúntales cómo se sienten, qué necesitan y qué podrían mejorar. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. Aprendo en casa. Mi nombre es Mía Noel y el día de hoy vamos a movernos desde nuestra coordinación y fuerza. Vamos a convertir nuestros brazos en las hélices de un ventilador. ¿Cómo? Te voy a explicar. Nuestro brazo derecho va a ir hacia atrás, haciendo círculos, mientras nuestro brazo izquierdo va a ir hacia adelante,
Pero lo interesante es que lo vamos a hacer al mismo tiempo. Esto requiere mucha coordinación. Ustedes pueden, vamos. Y brazo derecho atrás, brazo izquierdo adelante. Y nos movemos. Y seguimos con las hélices del ventilador. Pero es un ventilador muy lento. Vamos a hacerlo más rápido. Va, y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Salió? Entonces más rápido. Va, y 1, 2, 3, 4, 5. Eso es, muy bien, buen trabajo. Buen intento. Eso fue para poner a prueba su coordinación. Ahora quiero poner a prueba su fuerza. ¿Ustedes saben quiénes fueron los chasquis? Eran corredores que llevaban mensajes en el Tahuantinsuyo. Ellos desde muy jóvenes se preparaban físicamente para ello. Haremos una secuencia a nivel chasqui. ¿Están listos? Vamos a empezar. Vamos a bajar 1, juntamos 2, vamos 3, juntamos 4. ¿Sí? Vamos de nuevo. Y 1, 2, 3, 4. Aquí viene lo fuerte. Vamos a saltar. 5, 6. Vamos a ir al piso y estiro, junto y me paro. Esto es nivel chasqui. Es mucha fuerza, pero yo sé que ustedes son fuertes y lo vamos a lograr. ¿Listos? Vamos a repetir esta secuencia. Y 1, 2, 3, 4. Salta. 5, 6, 7, 8 y... La idea es que seas constante y no te rindas. Vamos a hacer varias veces esta rutina. Acá va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repítelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es muy buen trabajo. ¿Qué tal? Ha sido exigente, ¿verdad? Recuerda que para las sentadillas es muy importante mantener tu espalda derecha y que tus rodillas no pasen la punta de tus pies. De esta manera, abajo y arriba. Interdiario. Es muy importante la constancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao. Hola chicas y chicos de la promo 2021. Nuevamente les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Qué les ha parecido esta primera semana? Nosotros la hemos pasado súper. Sí, al menos yo he aprendido un montón. Yo también. Y en este programa conoceremos junto a las chicas y chicos de la promo 2021 lo último que se necesita para poder elaborar una carta abierta a los electores del Perú. En el programa anterior conocimos las partes de una carta argumentativa. Es decir, una carta que no solo tiene la intención de comunicar un mensaje, sino la de persuadir al destinatario. Pues como recordarán, todo lo que hemos conocido durante esta semana nos ayudará a construir nuestra carta abierta a los electores del Perú. Y para lograrlo, hoy conoceremos los elementos para elaborar argumentos. ¡Qué interesante! Pero, ¿cuándo los usamos? Aunque no lo creas, en nuestras conversaciones diarias usamos varios tipos de argumentos. Si prestas atención, al final del programa los podrás reconocer. ¿Comenzamos? Bien. Por lo pronto, sabemos que un texto argumentativo es aquel que comienza con la presentación de unos hechos. Continúa con las razones o argumentos que justifican una determinada postura frente a los hechos. Y termina con las conclusiones. La idea ahora es centrarnos en la segunda parte, la argumentación. Empecemos preguntándonos, ¿qué es un argumento? El argumento es aquel razonamiento. Generalmente este razonamiento es un discurso oral o un discurso escrito, en lo cual la persona, a través de lo que expresa, intenta sustentar su idea o postura, intenta persuadir o hacerle un resumen a su interlocutor o a veces a un público más amplio. Para mí el argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento o idea, mediante el cual se intenta probar o justificar una proposición. Las cualidades fundamentales de un argumento son la consistencia y coherencia, entendiéndose como el contenido de la expresión, discurso u obra adquiere un sentido o significado. El argumento es defender nuestra postura acerca de un tema en particular, con razones sólidas y verídicas que permitan demostrar nuestro punto de vista o posición, siempre con la mente abierta y respetando la opinión de los demás. Como hemos visto, todos tenemos idea de qué son los argumentos. Han surgido respuestas muy buenas.
Ahora, profundicemos un poco más. Un argumento es la defensa de una idea aportando razones que justifiquen nuestra posición. O sea que, si ante un pedido yo sustento diciendo, porque sí, o si cuando mi mamá me dice algo y me responde, porque yo lo digo, ¿ese no es un argumento? No. Creo que mi mamá necesita ver este programa. En toda argumentación, ya sea escrita o hablada, pública o privada, entre dos o más personas, alturada o acalorada, existen tres elementos. El objeto, es decir, el tema sobre el cual se argumenta. La tesis, que representa la postura que se tiene respecto al tema. Y los argumentos, que son las razones en las que se basa la postura. Porque si lo piensan bien, sin tema no hay postura. Y sin argumentos que la sustenten, no hay argumentación. De acuerdo. ¿Sí o no, profesor? Así es, Mario. ¿Cómo están en sus casas? Espero que con salud, que es lo más importante. Hola, profesor. Qué gusto tenerlo en el programa. Qué bonito recibimiento y qué interesante lo que están viendo hoy. La argumentación es fundamental para vivir en sociedad y poder entendernos. Sí, argumentar para entendernos y respetarnos me parece clave y muy necesario en estos tiempos. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Y para seguir, me gustaría utilizar el recurso que vieron en el programa anterior, la carta abierta al mundo. Debemos preocuparnos por el capital humano, escrita por un grupo de líderes internacionales. ¿Les parece? Perfecto. Veamos la primera oración de un párrafo que he seleccionado. ¿Me ayudan a leer? ¡Claro! Durante la última generación se lograron enormes avances. Nunca en la historia una proporción tan grande de personas había podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo o vivir tantos años. Pero estos mismos avances y el hecho de que el cambio es posible hacen que el status quo actual resulte aún más injustificable. Esa es la oración inicial y se llama así porque se ubica al inicio del párrafo. Está encabezada por un marcador textual que sirve para estructurar una idea. Nunca en la historia una proporción tan grande de personas había podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo y vivir tantos años. Se le llama oración de apoyo porque permite complementar a la oración temática. Aquí, el marcador textual que encabeza la oración es nunca. Pero estos mismos avances y el hecho de que el cambio es posible hacen que el status quo actual resulte aún más injustificable. Esta tercera oración es conocida como oración temática y es importante porque pone en evidencia el tema del párrafo. El marcador textual que encabeza la oración es pero. Y como ven, este es un párrafo de tipo tesis. Quiero ahondar en los marcadores textuales. Veamos su definición. Leemos. Claro, pueden ser conjunciones, adverbios o locuciones conjuntivas y son útiles porque nos ayudan a estructurar tanto el texto indicando el tiempo como las ideas al indicar condición y consecuencia. Les explico. Para estructurar el texto tenemos marcadores textuales que indican el tiempo. Al mismo tiempo, más tarde, más adelante, durante, nunca. Y para estructurar las ideas, tenemos marcadores textuales que indican por posición. En cambio, por el contrario, ahora bien, sin embargo, pero. En el párrafo que leímos anteriormente, se utilizaron los marcadores textuales que estamos resaltando. Veamos nuevamente el párrafo tesis. ¡Claro! En ese párrafo se puede apreciar cómo los marcadores ayudan a ordenar el texto. Así es. ¿Cuántas oraciones componen el párrafo tesis? 3. La oración inicial, la oración de apoyo y la oración temática. Cada una de ellas con un determinado tipo de marcador textual. Así es. A ver, ¿cuál es la función principal de la oración temática?
Poner en evidencia el tema del párrafo. Correcto. ¿Y por qué son tan importantes los marcadores textuales? Porque ayudan a tener un texto bien estructurado y a que los argumentos se entiendan. Entonces, hasta ahora sabemos que para elaborar un argumento se debe tener en cuenta un tema, una idea o postura sobre ese tema y unos razonamientos que defiendan tu idea o postura. Profesor, ¿puede hablarnos ahora sobre los tipos de argumentos que existen? Encantado. Son varios, pero los más aplicados son: el analógico es el que establece una relación de semejanza entre lo que se argumenta y otro hecho. ¿Se animan a darme un ejemplo? Es un argumento comparativo, ¿verdad? Es otra forma de llamarlo, sí. Percy ganó una beca para estudiar en la universidad. Yo tengo notas similares. También puedo ganar una. Preciso. Gracias, Brigitte. Sigamos con el argumento de ejemplificación. Es el que usa anécdotas, metáforas y algunas citas literarias o recursos estilísticos para extraer una regla general. Aquí les doy un ejemplo de un texto que recuerdo. Yo repetía ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice: yo sueño que estoy aquí, en estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. ¡Qué bonito recita, profesor! Gracias. Ahí tenemos un buen ejemplo de ejemplificación. Las personas no se cuidan del COVID-19. Mi vecino usa la mascarilla como si fuera un collar. Otras personas solo se tapan la boca. Y peor aún, otras personas ni las usan. Ese es un claro ejemplo. También tenemos el argumento de autoridad. Es aquel que valida la opinión de una persona experta en el tema. Cuando digo, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ha explicado bien los grandes problemas del Perú. ¿Qué tal este? La hinchada de Perú es la mejor del mundo, declaró la FIFA en el Mundial de Rusia 2018. Bien, ahora también tenemos el argumento de probabilidades, que se enfoca en los datos estadísticos o en el cálculo de probabilidades. Leamos unos ejemplos de la carta abierta al mundo. En los países más pobres del mundo, 4 de cada 5 personas pobres no están cubiertas por una red de protección social, lo que las hace extremadamente vulnerables. Más de 260 millones de niños no asisten a la escuela primaria ni secundaria y otros 250 millones no saben leer ni escribir, a pesar de haber ido a la escuela. Si conformaran un país, sería el tercero más grande del mundo. ¿Existe en estos argumentos algún elemento estadístico? Sí, las cifras presentadas sobre los niños que no asisten a la escuela y el número de niños que no saben leer ni escribir. Así es. ¿Qué otra característica presenta este grupo de palabras para señalar que estamos ante un argumento de probabilidades? Las proyecciones que se hacen a partir de los datos. Por ejemplo, si conformaran un país, sería el tercero más grande del mundo. Así es. Gracias por sus respuestas. Gracias a usted, profesor. Uy, qué rápido se ha pasado el tiempo. Ahora es momento de ir a un corte comercial. Ahorita regresamos. Aprovechen para estirarse un poco y mover un poco el cuerpo. ¡Nos vemos! La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada Sí se ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí se ve.
experiencia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada Sí se ve podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí se ve. Ya estamos de regreso. En el programa de hoy estamos estudiando los argumentos. Hemos visto cuáles son los elementos de la argumentación, los elementos del párrafo tesis y los tipos de argumentos más utilizados. Ya que tenemos dominados los tipos de argumento, pasemos al siguiente tema. Hablemos de la estrategia argumentativa. Veamos de qué se trata. Una estrategia argumentativa es un procedimiento que se utiliza de manera intencional o consciente para incrementar la eficacia de un discurso, cuyo fin es persuadir al destinatario. Existen dos tipos, la argumentación de tipo lógico, cuya finalidad es apelar a la razón para convencer al destinatario a que comparta una idea, que realice una acción o que adopte determinado comportamiento. Y la argumentación de tipo persuasivo. Este tipo de argumento tiene como objetivo apelar a los sentimientos del destinatario para persuadirlo a que asuma una idea o realice una acción. Quiero mostrarles algo más respecto a la argumentación de tipo lógico, dentro de la carta abierta al mundo, que hemos estado revisando. Al colocar las palabras de otro color y subrayarlas, el autor pretende dar a conocer que está usando la estrategia argumentativa de tipo lógico, orientada a concientizar al lector. ¿Leemos lo subrayado? Sí, claro. Nuestro temor es que una generación entera no cuente con los medios necesarios para alcanzar todo su potencial y competir en la economía del futuro. Si hoy mismo no trabajamos para que se realicen inversiones más eficaces y estratégicas en las personas, los países y las economías pagarán un precio muy alto más adelante. Los invitamos a acompañarnos mientras instamos a realizar más y mejores inversiones en las personas. Ahora quiero compartir un párrafo de reflexión sobre la carta. ¿Leemos? Claro. La intención de los interlocutores es instar al mundo a poner atención en las generaciones futuras y en las consecuencias de que no cuenten con los medios necesarios para el logro de sus potencialidades. Apela a los países, economías, líderes mundiales y ciudadanos a realizar inversiones eficaces y estratégicas en las personas. Caso contrario, las consecuencias podrían ser muy graves. Según el párrafo leído, ¿qué pretenden los promotores del capital humano? Invertir más y mejor en las personas, atender a los problemas que podrían traer caos en las naciones que no cuidan su capital humano. Así es, Brigitte. Me dicen que tenemos algunas preguntas de la promo 2021. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un texto argumentativo y un argumento? Gracias por la pregunta. Miren, los textos argumentativos comienzan siempre con la presentación de unos hechos. Luego viene la tesis o postura frente a estos hechos. Continúan las razones que justifican la tesis y concluyen con una recapitulación de las ideas que se presentaron. Por otro lado, los argumentos son la defensa misma de una idea, es decir, las razones que justifican esa posición. Gracias, profesor. La siguiente pregunta. ¿Las cartas abiertas siempre son de temática social política? No siempre. En algunos casos, importantes personajes de nuestra cultura han protagonizado debates mediante cartas abiertas en diarios de circulación nacional. En otros casos, varias personas las utilizan para expresar sus sentimientos hacia su pareja o a un ser querido. Vamos con una pregunta más. Me gustaría saber en qué otros tipos de texto puedo encontrar argumentos. Gracias. Claro, los argumentos están presentes en los ensayos, en las monografías, en los artículos de opinión, en los discursos, en las tesis universitarias, entre otros. Y la pregunta del millón. Profesor, ¿por qué es importante la argumentación? La argumentación es vital, porque gracias a ella el conocimiento se basa en razones e ideas comprobadas. Para argumentar bien es necesario estar en constante búsqueda de información
Y eso nos enriquece como individuos y como sociedad también. Es verdad. Muchas gracias, profesor. Quiero agradecer la experiencia de haberme apoyado en la potente carta abierta de los promotores del capital humano para poder aprender sobre la argumentación. Todo lo que hemos visto hoy nos ayuda a dos cosas: a reconocer la importancia de escribir argumentos sólidos que emplearemos en nuestra carta argumentativa a los electores del Perú, y también a reconocer la importancia de conocer si las propuestas de nuestros candidatos y los argumentos que plantean son sólidos y posibles. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer estar con ustedes y con la promo del Bicentenario. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¿Y ahora? Ahora, un pequeño resumen con las ideas clave, para que no se te vaya a olvidar ninguna. Yo empiezo. Los elementos que conforman la argumentación son el objeto, la tesis y los argumentos. Los elementos de un párrafo tesis son oración inicial, oración de apoyo y oración temática. Hay muchos tipos de argumentos. Por ejemplo, el analógico, el de ejemplificación, el de autoridad y el de probabilidades. Finalmente, existen dos estrategias argumentativas: la lógica, que apela a la razón, y la persuasiva, que apela a las emociones. Espero que el programa les haya gustado y pasen un bonito fin de semana. Recuerden usar mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos constantemente y mantener 2 metros de distancia con las personas que no vivan contigo. Así es, esas pequeñas acciones pueden salvarte la vida. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud. Buena con el uso del argumento de autoridad. Es verdad, me fluyó naturalmente. No se olviden usar todo lo aprendido para redactar su carta abierta a los electores del Perú. ¡Hasta la próxima semana!